Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya es domingo, día del Señor, día de júbilo, día de gozo, día de ponernos nuestro mejor traje. Vamos, arriba ese ánimo. Los que podemos participar en la misa presencial, Él nos está esperando. Y los que no podemos, cámbiate de ropa, báñate y recibe la Santa Misa de una manera digna. No puedes estar recibiendo la Santa Misa en ropa de dormir. Ante todo, dignidad de la celebración, como cada domingo nos propone el Evangelio y la liturgia, sobre todo, que nos pone en esta línea de fiesta y de celebración. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Pero el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas son las claves de lectura que nos propone el Evangelio de Mateo. Si nos situamos en la confesión de fe de Pedro, en la transfiguración y en la inminente legado hacia ellos, Jesús pide a los 12 que le digan quién piensa la gente que es Él, y luego quiere saber quién dice que son ellos. Pedro le responde: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús no solo acepta esta confesión, sino que dice expresamente que su verdadera identidad han sido revelados a Pedro por Dios. Sin embargo, insiste en lo que los discípulos no deben decir a nadie, que Él es el Mesías. Jesús sabe bien que este título puede ser malentendido y no quiere correr ningún riesgo. El pasaje en consideración consta dos elementos importantes. El primero, que Juan anuncia su muerte y resurrección y se muestra completamente decidido a seguir el proyecto de Dios sobre él a pesar de la protesta de Pedro. Y la segunda es: Jesús demuestra la consecuencia que tendrá sobre sus discípulos el reconocerlo como Mesías sufriente. No se llega a ser discípulo si no es pasando por el mismo camino. Pero Jesús sabe bien que es difícil para los 12 aceptar su cruz y la de ellos, y para animarles, les da una anticipación de su resurrección en la transfiguración. Debía ir a Jerusalén. Los 4 verbos: ir, sufrir, ser muerto, resucitar, están regidos por el verbo debía, o mejor, era necesario que. Es un verbo que en el Nuevo Testamento tiene un preciso significado teológico. Indica que es voluntad de Dios que una cosa particular suceda, porque este es su proyecto de salvación. La muerte de Jesús puede ser vista como la consecuencia lógica de la conducta que ha tomado hacia las instituciones de su pueblo. Como todo profeta incómodo, ha sido y tiene que ser eliminado. Pero el Nuevo Testamento insiste en que su muerte y resurrección hacia la parte del proyecto de Dios que es Jesús aceptó con plena libertad. Tú me sirves de escándalo.
Escándalo lo que quiere decir tropiezo, trampa. Escandalizar a alguien significa ponerle delante impedimento que lo aparte en el camino que lleva. Pedro es un escándalo para Jesús porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia o la voluntad de Dios para seguir un camino más fácil. Por esto Jesús lo asemeja a Satanás, que al principio de su ministerio había tratado de apartar a Jesús y de seguir su propia misión, poniéndole un mesianismo fácil. Quien pierda la vida propia la encontrará, le va a decir más tarde. Quien comprende bien el misterio de Jesús y la naturaleza de su misión, comprende también qué significa ser discípulo. Las dos cosas están íntimamente ligadas. Jesús mismo impone 3 condiciones de aquellos que quieran ser sus discípulos: negarse a sí mismo, tomar su propia cruz y seguirlo. Negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida en el propio egoísmo, sino en Dios y en su proyecto. Esto comporta la aceptación de adversidades y de soportar las dificultades, pero Jesús mismo nos ha dejado el ejemplo de cómo obrar en tales situaciones. Basta imitarlo. Él no comprometió su adhesión a Dios y a su reino y permaneció fiel hasta dar la vida. Pero precisamente fue de esta manera como llegó la plenitud de la vida en la resurrección. ¿A quién le gusta la cruz? Ya nos lo avisó Jesús. No nos prometió nunca un seguimiento que sería fácil y cómodo. Él mismo nos va diciendo, carguen con su cruz y síguenme. Lo que nos pasa a Pedro y a nosotros es que preferimos ser cristianos a la carta, aceptando algunas cosas del Evangelio y omitiendo otras. Pero se encontró muy a gusto en el monte Tabor, presenciando la transfiguración del Señor. Pero en el Calvario, al pie de la cruz, no se le vio. Nosotros apreciamos el seguimiento de Cristo, algunos aspectos de consuelo y de euforia, pero huimos a otras renuncias y sacrificios. Es precisamente, esta es la llamada de atención que le hace Jesús a Pedro en su seguimiento. Esta llamada de Jesús sigue siendo de actualidad para todos sus seguidores en cualquier lugar y en cualquier momento de la vida. Acabamos de rubricar en la celebración de este domingo las anteriores palabras de Pedro, cuando lo reconocía que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y sin embargo la voz increpante de Jesús sigue resonando con fuerza en nuestros oídos. Ponte detrás de mí, Satanás. Asume y acoge tu condición de discípulo y no me sigas tentando como el maligno. En momentos de prueba y de aprieto, cuando irrumpe la adversidad y se hace la vida cuesta arriba, renunciamos con facilidad a la confesión de fe que habíamos profesado alegremente en nuestros labios. Son situaciones que nos adelantamos en la práctica religiosa rutinaria y cómoda, a la que podemos estar acostumbrados, que muestran a las claras la incongruencia personal de una fe endeble, por lo general bastante superficial y egoísta, incapaz de acoger con entereza los contratiempos, intereses al mensaje del Evangelio de la cruz. Nos convertimos de esta manera en destinatarios directos del duro reproche dirigido por Jesús a Pedro, cuya reacción recriminatoria, más bien inconsciente y narcisista, se interponía sin el menor rubor en el camino de su maestro, entorpeciendo y hasta contrariando su llamada radical al seguimiento. En el comienzo del relato del Evangelio que hoy lo tenemos, remite curiosamente la misma frase utilizada por el evangelista al presentar el inicio de la predicación de Jesús en Cafarnaúm, poco antes de la elección de los discípulos para acompañarlo en su misión. Desde entonces comenzó Jesús. Eran muchos los días y las noches compartidas con él desde aquel entonces, cuando Jesús presentaba novedosamente su programa de vida. Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. ¿No fueron ellos los primeros en acogerlo?
¿Habían comprendido realmente lo que Jesús quería y esperaba de ellos? Ahora retoma San Mateo el recuerdo de aquella primera llamada. Desde entonces comenzó Jesús para manifestarles la situación, como había tramado las autoridades civiles y religiosas de Jerusalén para acabar con su vida, obediente a la voluntad del Padre, en quien confiaba plenamente como valedor de su proyecto de vida, que afrontaba a Jesús de forma decisiva y responsable su papel en el plan salvífico de Dios. ¿No era también el momento oportuno para presentar claramente de sus seguidores más fieles cuáles eran las condiciones para seguirle hasta el final? Si alguien quiere venir en pos de mí, en lugar de ser piedra de escándalo, estaban llamados a asumir con interés el escándalo de la cruz. No había sido otra razón de su elección como testigos del reino que ya estaban operando en su persona. Comenzaban así para ellos una etapa nueva y decisiva de su aprendizaje discipular. ¿Cómo resonaba ahora en sus oídos aquellas palabras? ¿No defraudaban todas sus expectativas? ¿No echaban por tierra el entusiasmo e la ilusión con que se había acogido a su persona? ¿Seguían dispuestos a acompañarle? Después de todo, no era otro el camino de la fe seguido por muchos de sus antepasados. El pequeño fragmento de las así llamadas confesiones del profeta Jeremías constituye en este sentido una pequeña muestra de esa alargada nube de testigos. ¿Cuál es el trasfondo vital que trasluce su predicación? Jeremías hubo de violentar su temperamento natural para ser fiel a su ministerio, que aquejaba por ello amargamente de tener que predicar lo que no le gustaba, destruir para edificar, anunciar la inesperada deportación de su pueblo al destierro, ser el hazmerreír de todos, y sin embargo no lograba apagar en sus entrañas el fuego ardiente de la palabra de Dios. Esa fue la verdadera y permanente confesión y conversión que le pedía la misión profética. El camino de Jesús, como la del profeta, es el que espera también al de sus discípulos. De ahí el paciente y sinuoso camino de aprendizaje que hubo de compartir con ellos para ir discerniendo y valorando sus motivaciones y actitudes más personales. Eran vulnerables y le aguardaban duras pruebas, momentos delicados y de orientación y de crisis. Iban a necesitar de apoyo, pero también de su implicación y fortaleza de ánimo para no desdecir de su vocación apostólica. La dinámica de la fe, si quiere madurar, requiere un largo recorrido de sincera introspección y lúcido discernimiento. No basta con dejar pasar el tiempo, ha de ir acompañada de reflexión y de interiorización personal. Es Pablo, el gran apóstol, quien nos deja en la segunda lectura las pautas para seguir. No es que nos acomodemos a los criterios del mundo presente. Hay que distinguir más bien cuál es la voluntad de Dios, lo justo, lo agradable, lo perfecto. Volviendo a nuestra vida y a nuestro tiempo de crisis acentuada por la pandemia, tiempos propicios para aprender a discernir y redimensionar los auténticos valores del reino de Dios, tiempo oportuno para tomar el impulso y dar un salto cualitativo en este aprendizaje de la fe, en la cual todos ustedes estamos invitados a vivir. Sentimos que cada uno de ustedes y yo estamos invitados a cargar nuestra cruz de todos los días, pero al mismo tiempo sentimos que debemos poner una trampa, porque no que no nos gusta el sufrimiento, es más, no queremos sufrir, queremos las cosas fáciles, de pronto como Pedro, no lo quiera Dios, Dios no quiera que lo permita y pase todo eso. No es que Dios no lo quiera, es nuestra decisión seguirlo, y seguirlo así, con los zapatos bien puestos, porque el camino no es fácil. Nadie nos dijo que seguir a Cristo es fácil, pero sí sabemos perfectamente que es un camino lleno de muchas bendiciones. Para aquellos que han decidido tomar su cruz de todos los días, es verdad que vamos a encontrar muchas dificultades,
pero vamos a encontrar muchas satisfacciones, bendiciones a lo largo del camino que vamos a hacer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.